fuera. Si es que salí. Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias. Ok, ya, estamos. Entonces, bueno, les comentaba el algoritmo de búsqueda en amplitud, viendo tu ejemplo. En búsqueda en amplitud, recordemos, lo que haces es buscas primero en tus vecinos y hasta que terminas de revisar tus vecinos, continúas buscando los vecinos de los vecinos. Entonces, aquí en este caso, visitas el 2, el 3 y el 5, ¿sí? Luego después, visitas, saca el primero de la lista. El primero que visitó fue el 2, entonces saca el primero de la lista que fue el 2 y empieza a buscar los vecinos del 2. En este caso, visita el 4, visita el 5 que ya estaba visitado y nada más. Entonces, ya que visita a todos los vecinos del 2, recordemos que en este caso, aquí tenemos un grafo dirigido. El grafo dirigido te dice que, por ejemplo, los vecinos del 2 es el 4 y el 5. El S no. El S no es su vecino. No es su vecino en el sentido de que no lo puede visitar por la manera en la que está el grafo, que es dirigido. Es decir, la relación está entre el 2 y el 4 y entre S a 2, pero no de 2 a S. ¿Sale? Entonces, es algo importante que también tienen que ver. El recorrido del grafo también está definido o cambian las políticas si el grafo está dirigido. Si está dirigido, pues tienen que seguir eso. O sea, por ejemplo, por poner en este caso, los vecinos del 9 es el 7 y el 8, pero no el 6, porque el 6 es una arista que entra, no que sale. Si fuera una arista que saliera, entonces sí salía su vecino el 6, pero como es una arista que sale, bueno, más bien, sí que llega más bien al 9, entonces por eso no lo es. Entonces, de nuevo, regresando. El 3, que es el siguiente que está en la lista, llega en atención, visita el 5, que ya estaba visitado, visita el 6, que, que apenas lo va a revisar, y entonces ya lo forma el 6. Y saca el 3 porque ya visitó a todos los vecinos. Por lo tanto, el siguiente a checar es el 5. Si nos fijamos el 5, todas estas aristas van llegando. Es decir, su único vecino en este caso sería el 6. Pero el 6 ya está visitado. Entonces, como el 6 ya está visitado, pues ya no tiene caso. Aquí lo que les va poniendo en estos valores de 1, 1, 2, 2, es también al momento que va haciendo los caminos, al momento que va descubriendo los nodos, va checando cuántos saltos, cuántas aristas tiene que hacer para llegar a cualquier nodo. Entonces, este es el 1, este es 1, este es 1, este es 2, este es 2, ¿sí? O sea, para llegar aquí tiene que recorrer esto y para llegar acá tiene que recorrer esto. O sea, tiene que recorrer 2 aristas. Después, vemos el 4. El 4 tiene 2 vecinos, que es el 5, y tiene el 8. El 2 y el 7 no son sus vecinos porque son aristas que entran. El 5 ya lo había revisado alguna vez, por lo tanto, va a visitar el 8 y le dice que son 3 saltos desde el nodo S hasta el nodo 8. Ya después de eso visitó a todos, lo forma, porque todavía el 8 no se revisa, y por lo tanto ya atendió al nodo 4. Luego, el siguiente en la fila es el 6. Si se fijan aquí en esta lista, o en esta fila, nosotros lo entenderíamos más como una fila. La típica fila de que el primero que llegó es el primero que sale, ¿no? Y eso pues creo que todo el mundo lo entendemos fácilmente, ¿no? Porque es la misma disciplina que es cuando vamos a un centro comercial, a un banco, pues a donde sea, ¿no? Cuando van a un partido de fútbol, pues obviamente se tienen que formar para poder entrar, etcétera, etcétera. Entonces, continuando en esa parte, este,
El siguiente a revisar es el 6. Visita el 7. Está aquí. Lo forma. Luego visita el 9. Que está acá. Si se fijan, ya el número de saltos hasta el 9 son 3. Es decir, 1, 2, 3. Siguiendo las líneas. Alguien podría decir, bueno, del 3 también podía seguir para acá y luego para acá, que es otro camino, exactamente. Pero normalmente se ponen el que es menor. Sí, porque otro camino sería del S al 1, del 1 al 5, más bien del S al 3, del 3 al 5 y del 5 al 6. Pero eso sería más largo. Entonces, aquí en este caso el algoritmo te dice que para llegar hasta acá necesitas 3 saltos. Ya que terminaste de revisar todos los vecinos del 6, recuerden que sus vecinos son el 7 y el 9. Estos dos no son sus vecinos porque son, porque son las flechas, entran, no salen. Ya que revisó todos, entonces checa el siguiente de la lista, que sería el 8. El 8, como verán, no tiene vecinos porque todas las flechas que le llegan todas son de entrada, no de salida. Entonces no visita a nadie. El 7. El 7 visita al 4 y visita al 8, que ya estaban visitados. Por lo tanto, no, también al 5, que también ya estaba visitado, y al 8. Todos están visitados, entonces ya no tiene caso. Entonces, por lo tanto, se le toca sacar al 9. El 9 tiene dos vecinos, que es el 7 y que es el 8. Pero los dos ya estaban visitados. Por lo tanto, ya no tiene más a quien visitar. Y sale, cuando la fila está vacía, eso significa que ya terminó de revisar el grafo completo. Ahora, una parte interesante no nada más es que terminó de revisar el grafo completo, sino que encontró caminos. ¿Sí? Y te dice, para llegar desde el 2 hasta S, necesitas una arista. Para llegar desde el 8 hasta el S, del S al 8, tienes que recorrer 3 aristas. Para recorrer del S al 9, tienes que recorrer 3 aristas. ¿Sí? Entonces, también es una parte importante del algoritmo en este caso, porque no nada más te dice cómo es el grafo. En pocas palabras es como, por ejemplo, les digo, ustedes llegan a una casa y quieren saber cuántos cuartos tiene, cómo están conectados, etcétera. Entonces, este algoritmo te permite recorrerlo y conocerlo todo. ¿Sí? ¿Cuál es posibles problemas de esto? Pues posibles problemas podrían ser el que, el que tengas un grafo inconexo. Si tienes un grafo inconexo, pues obviamente el algoritmo no lo va a descubrir, porque precisamente no habría conexiones que pudieran llegar. 2, que las flechas, en el sentido que tienen, por ejemplo, puedes llegar al 8, pero ya no puedes salir. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, porque casi todos, por ejemplo, el 5 tiene casi puras que llegan, sería 1, 2, 3, 4, 5 que llegan, pero una que sale. En casi todos los nodos, excepto el 8, en todos los nodos siempre hay entradas y salidas, entonces eso también te permite visualizar y decir cómo se va a comportar el movimiento en el grafo. Recuerden que los grafos son para modelar, o sea, nos permiten ver un modelo. Un modelo, la definición es una abstracción de la realidad. ¿Es la realidad? No. Pero nos permiten pensar cómo sería la realidad. ¿Estamos? Y con eso pensar cómo es la realidad, eso te va a permitir, te va a permitir ver problemas antes de que sucedan, ¿no? Por ejemplo, este es lo que se conoce como ay, tiene un nombre, es donde va a parar todo, un vertedero.
Un vertedero es que todos llegan al 8, pero del 8 no sale nadie, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Entonces, bueno, el grafo al final, hay otra cosa que también no lo vimos ahorita se lo muestro. Al final del algoritmo, todas estas ligas o sea, si nos fijamos que el programa dibujó, bueno, la presentación, para llegar al 5 hay una, dos, tres, cuatro, cinco maneras, pero la primera que tiene es esta. Para llegar al 6 bueno, hay dos maneras, que no hay ningún problema. Para llegar al 3 nada más hay una manera, para llegar al 4 hay dos maneras, pero en el momento que ya existe una manera, ya la segunda ya no se toma en cuenta. ¿Para qué sirve esto? Ah, pues sirve porque en un momento dado tú puedes optimizar esto y quitar aquellas aristas que son redundantes. Recuerden que es mucho el pensamiento del ingeniero. ¿Cuál es el pensamiento del ingeniero con respecto a un problema? Ser eficiente. Eficiente, exacto. ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes creen que el hecho de que grabe las clases y las suba es eficiente o no? ¿Puede ser eficiente o no puede ser eficiente? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos no entienden a la primera o no tuvieron oportunidad o se perdieron en algún momento. ¿Y qué logramos con la grabación? Puedes enseñar otra vez. Ajá. Es que miren, muchas veces, y se los digo porque pues nos ocurre mucho. Alguien nos pregunta algo, ¿no? Y sí, se lo respondemos. Digo, es mi trabajo atenderlos. Pero el problema más fuerte en eso está de que muchas veces yo lo que les voy a decir es lo mismo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, pues sí tengo un problema en ese sentido de que digo, bueno, si ya lo dije y voy a repetir nada más lo mismo, pues ya ni modo, ¿no? Ok, lo hago, pero, pero pues muchas veces yo me quedo pensando en eso, ¿no? Y digo, bueno, si ya lo dije una vez y nada más es cuestión de que lo repita, pues igual se puede quedar grabado y ya, ¿no? Eh, la, la, la razón principal, más que todo en todo este cuento, jaja, bueno, no importa. Ok, este, ya no, ya todo eso lo bajaron del demand. Bueno, ok, no importa. El segundo tipo de búsqueda, este, en profundidad, eh, la búsqueda en profundidad, ¿cuál es la diferencia con la búsqueda en amplitud? La búsqueda en profundidad contra la de amplitud, varían o tiene su diferencia en el sentido de que la búsqueda en profundidad lo que hacen es, buscas, el vecino del vecino, ¿sí? No a ver, ¿a qué me refiero con que buscas el vecino del vecino? Ok, a ver. Búsqueda en anchura, que es lo que estuvimos haciendo eso, ¿no? Y usamos una lista, eso ya lo vimos. Hay muchos ejemplos en la red, pero a ver, vámonos con la búsqueda en profundidad. Este, muchas veces, a ver, búsqueda en anchura, búsqueda en
Anchura todavía. Búsqueda en profundidad. Sí. Entonces, en profundidad, depth first search. Búsqueda en profundidad se comienza con un determinado nodo. Para cada nodo se expande de manera recursiva en un camino concreto. Cuando no es posible visitar más nodos por ese camino, se regresa. Se reempieza el proceso con cada uno de los nodos hermanos del nodo ya procesado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia aquí consiste en que, pongamos el caso de Google Maps. Google Maps lo que hace es tratar de encontrar un camino entre dos nodos. Perdón. Entonces lo que hace es empieza a buscar caminos, o sea, encuentra un nodo y luego trata de buscar el nodo que lo acerque hacia el último nodo. Entonces va buscando el nodo siguiente, el nodo siguiente, el nodo siguiente. En lugar de buscar todos los nodos que estén conectados con el nodo inicial, lo que dice, a ver, tengo un nodo y lo conecto con el siguiente. Entonces, el nodo que va a seguir es el nodo siguiente del siguiente. Y el que sigue es el nodo siguiente del siguiente del siguiente. Y así. ¿Por qué? Porque su idea no es recorrer todo el nodo primero o recorrer el nodo por capas, que podría ser la definición de la búsqueda en amplitud, sino lo que le interesa es buscar hasta el final del nodo, o sea, ya ver donde ya hay el último siguiente del siguiente siguiente. Lo que hace en este caso es buscar caminos, ¿sí? Ah, a ver, lo pondré de la siguiente manera. La búsqueda por amplitud lo que trata de encontrar es cuáles son mis nodos más cercanos, ¿sí? Por ejemplo, búsqueda de amplitud se podría utilizar en posibles escenarios, ¿no? En en decir, a ver, por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría de juegos, que es la que sirve para programar todos los videojuegos. Y lo que te dice es de que quiero ver, de acuerdo a donde estoy, cuáles son los posibles escenarios que puede pasar. Y si hago un movimiento, cuáles serían los siguientes movimientos, cuáles serían los posibles escenarios. Y así me voy. En búsqueda en profundidad, no. En búsqueda en profundidad es como, a ver, de nuevo haré la analogía. Yo entro a una casa y quiero descubrir qué es lo que hay en una casa y la voy revisando este, por amplitud de centro y luego veo los cuartos más cercanos, todos los cuartos más cercanos. Cuando ya los vi todos, empiezo a ver los siguientes cuartos más cercanos. Cuando termino de verlos todos, me sigo a los siguientes y así. La, la búsqueda en profundidad, no, la búsqueda en profundidad es, llego a un cuarto y voy al siguiente, llego a otro cuarto y voy al siguiente. No reviso todos los cuartos adyacentes, sino lo que voy revisando, lo que voy buscando es llegar al final de la casa, aunque no la cheque toda, sino lo que me interesa en un momento dado es cruzarla. Cuando ya termino de cruzarla, regreso al nodo en que me quedé y busco otro camino. Y luego, ya que reviso eso, busco otro camino y así, hasta que termine de revisar todo el nodo. Por ejemplo, en la búsqueda en profundidad, que en inglés se lee como Depth First Search, nos vamos a apoyar en una pila para el recorrido en profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre una pila y una lista o una fila? Una fila es muy fácil, que les digo, es como las colas del supermercado, ¿no? O sea, van a la comercial, ahorita que está el Buen Fin, ¿no? Haciendo propaganda. Ahorita está el Buen Fin y van a decir, ay, pues es que hay que ir a comprarme el videojuego, o hay que, como mi hija que quiere ir a comprarse sus mangas, ¿no? Entonces van a una fila, y una fila se comporta así, el primero que llegó es el primero que atienden. ¿Cuál es la diferencia a ver,
todos entendemos, creo, que tengo una pila de libros, que esa es la más fácil. ¿Sí? Vamos a ver este dibujo para que me entiendan fácilmente. Espero que me entiendan cuál es el concepto de pila. Ay, qué bonito cuento. Ok, a ver. Tengo estos libros. Mi pregunta, ¿cuál es el de qué color es el libro que voy a sacar primero? Suponiendo un orden natural. El azul. El azul. ¿Y cuál va a ser el último libro que saque? El rojo. Una pregunta, ¿cuál llegó primero, el rojo o el azul? El rojo. Exacto. ¿Y Rojo. cuál es rojo? Exacto. ¿Y cuál es el último que voy a sacar? El rojo. Exacto. Entonces, una pregunta, ¿se comporta como una pila, se comporta como una fila? Como una, sí, la fila del mandado, la fila del banco, la fila del partido de fútbol, ¿se comporta igual o no? Aquí, imagínense que voy a colocar un libro morado. ¿Dónde lo colocaría? Arriba del azul. Exacto. Y una pregunta, al momento de quitar un libro, ¿cuál le debería ser el primero en quitar? Pues si pone el morado, pues el morado. Exacto. Entonces, este, aquí se dice que el primero que entra es el último que sale. ¿Sale? O sea, el primero que llegó es el último que vas a quitar. Ahí se conocen como ese filo, suena medio raro, ¿no? Que sería first in, last out. El primero que entra es el último que va a salir, ¿ok? Entonces eso es importante porque lo que vamos a usar aquí en búsqueda en profundidad no es no es una fila. Lo que vamos a utilizar es una pila o en términos computacionales un stack. Un stack es una pila, ¿sale? Y es bien interesante porque cuando ustedes vean programación y vean el llamado a subrutinas, lo que se usan son pilas. Sí, la estructura del primero que entró es el último que sale, ¿no? Y también nos vamos a apoyar aquí, bueno, aquí para la implementación, nos apoyamos en un arreglo cuando te dice que es cierto o falso. Cierto es cuando ya lo visitaste, falso es cuando no lo has visitado. Recordemos que ese concepto de marcar un elemento en programación se le conoce como una bandera o como a veces como un semáforo. ¿Cuál es la función de un semáforo? Que no choquen los carros. El permitir o el prohibir, eso es lo que tiene la función el semáforo. Obviamente, a partir de que prohíbes y permites que pasen ciertos carros y prohíbes que pasen los otros. Y ya como un derivado de eso, como dijeron ahorita, evitas que los carros choquen. Sí es cierto, de hecho al final es eso. Pero la idea principal de un semáforo es esa. ¿Cuál era la idea del semáforo sanitario? El famoso semáforo multicolores que decían que parecía rojo, pero se veía más como amarillo, pero era verde. ¿Cuál era la famosa función de ese semáforo? Saber cuándo podían, bueno, es que no debíamos, ¿verdad? Pero saber cuándo era menos peligroso salir. Exacto, cuando era más posible que no fueras a fiestas, no fueras a esto, y cuando en teoría, pero bueno, ya todo el mundo lo agarró de botana, ¿no? Digo, ya nadie le hace mucho caso que digamos. Entonces, bueno, vamos a esto y dices, a ver, búsqueda en profundidad primero. Empecemos por el nodo, el cero, ¿sí? Entonces empezamos en el cero, y en este caso, por decir, como dice aquí, nos vamos a apoyar en este arreglo para saber cuál es
visitamos y cuáles no. Bueno, se supone, no sé si ya vieron arreglos, pero es una estructura de datos también en donde estos elementos están relacionados con estos elementos. Entonces, bueno, lo que nos dice, empezamos con el 0, de nuevo, y nos dice que ya visitamos el 0. Entonces le vamos a poner, vamos a cambiar el semáforo. En lugar de que sean F, se supone que cuando están en blanco son Fs. Te va a decir, bueno, no. Aquí simplemente te va a poner una T de que el 0 ya lo visitó, para que no lo vuelva a visitar. Lo cual es muy importante, ¿eh? Muchas veces en grafos eso es muy importante de que digas, este ya lo pasé. ¿Sí? Esto te evita, por ejemplo, que te cicles, o sea, que repitas muchas rutas. Entonces, bueno, ya repetimos el. Entonces dice que vamos a recorrer el primer nodo. El primer nodo que vamos a recorrer es el 4. ¿Sí? En el caso del 4, bueno, es el que nos marca. Bueno, creo que sí. Entonces, dice, mientras la pila no esté vacía, analizamos los adyacentes. Entonces, en la pila te dice que recordemos los adyacentes. Aquí es un ejemplo sin sentido, o sea, no tiene flechas. Es decir, podemos ir del 1 al 5, del 4 al 2 o del 2 al 4. ¿Sí? Entonces te dice que la pila nos va a servir para tener una referencia de mientras la pila no esté vacía, analizamos los adyacentes. Cuando la pila esté vacía, ya no analizamos los que están alrededor. Aquí en este caso decimos que el primero empezamos con el 0. Entonces dice, los adyacentes del 0 son el 3 y el 4. Analizamos el 3. ¿Sí? Entonces lo insertamos en la pila. ¿Se fijan cómo se va viendo la pila, no? Que era como estaban los libros. Aclarando que eso es una abstracción. Es como tú lo entiendes en la computadora. Obviamente la computadora no va a ser así. Es como tú lo imaginas o lo visualizas. El siguiente a analizar es el 3 y te queda así. Y marcamos el 3 como que ya lo visitamos. Y luego te dice, vamos a checar los adyacentes del 3. ¿Cuál es la diferencia? Desde aquí ya se ve una diferencia. Espérame tantito, déjenme cerrar la puerta. Sí, desde aquí ya se ve una diferencia con la búsqueda en amplitud, porque la búsqueda en amplitud buscaríamos los adyacentes del 0, ¿no? Los adyacentes sería el 3 y el 4, pero no, aquí primero buscamos un adyacente y luego buscamos los adyacentes de los adyacentes. Entonces, en este caso, veríamos adyacente es el 0 y adyacente es el 1, pero en el arreglo podemos ver que el 0 ya lo visitamos. Entonces, por lo tanto, el que sigue para visitar sería el 1. ¿Sí? Y la pila quedaría, vamos a ver cómo quedaría. O sea, el adyacente que sigue es el 3. Y la pila quedaría así, 1, 3 y 0. ¿Cuál fue el primero que entró? ¿Cuál fue el primero que visitamos? ¿Cuál fue el primero que visitamos, compañeros? En donde iniciamos el recorrido. ¿Cuál fue el primero? El 0, ¿están de acuerdo? ¿Y el 0 en qué posición está? ¿El 0 en qué posición está, compañeros? Al fondo, ¿están de acuerdo? Ah, sí, sí, sí. Ahora una pregunta, ¿cuál de los tres cuál creen que va a salir primero? ¿El 1 o el 0? El uno. El 1, sí, porque fue el último en entrar, es el primero en salir. Continuando con esto, vas a recorrer los vecinos del 1,
que es el último que hemos visto. Entonces, los adyacentes del 1 son el 3 y el 5. Pero en el arreglo de acá abajo te dice que el 3 ya se visitó. Por lo tanto, el que tienes que visitar ahora es el 5. Y te queda así 5, 1, 3, 0. Que sería 1, 2, 3, 4. Si se fijan es al revés. Están puestos en pila. ¿Sale? Luego, revisas el 5. Los vecinos del 5 son el 1 y el 4. El 1 ya se visitó. Entonces visitamos el 4, que sería este. Entonces la pila nos queda así, 4, 5, 1, 3 y 0. Ya que llegamos a eso, revisamos el 4. Los adyacentes del 4 son el 0, 2 y 5. El 0 ya está visitado, el 5 ya está visitado. El único que falta de visitar es el 2. Entonces, por lo tanto, lo insertamos en la pila y nos queda el 2, el 4, el 5, el 1, el 3 y el 0. ¿Sí? Luego revisamos el 2, que fue el último. Los adyacentes del 2 son el 4 nada más, porque está conectado únicamente con el 4. Pero ya que ve que el único con el que está conectado ya se visitó, porque eso es lo que nos indican aquí estas banderas, entonces te dice que ya no se puede continuar con el recorrido. ¿Sí? Entonces se regresa, es decir, sacamos a 2 de la pila y checamos el 4. Checamos el 4 y checamos, dice, el 4 ya tiene todos sus vecinos visitados, pues sí, porque tiene el 0 y tiene el 5, entonces ya no tiene caso. Dice, ahora voy a visitar el que sigue en la pila, que es, bueno, ese es el 4, ¿no? Los vecinos del 4 es el 0 y el 5 ya están visitados. Saco el 4 y ahora reviso el 5. Si los vecinos del 4 son el 0, hacia el 0, el 2 y el 5, ya fueron visitados. Por lo tanto, se saca el 4 y ahora el que queda es el 5. Se revisan las conexiones del 5, que es el 1 y el 3, que se checa que el 1 y el 3 ya fueron visitados. El del 5 es el, perdón, el 1 y el 4. No se puede seguir, por lo tanto se sigue revisando. Se saca el 5 y ahora queda el 1. Se sigue el mismo procedimiento. Se revisa el 1 y el 1, sus vecinos son el 3 y el 5, que ya se visitaron. Con esto de acá se sabe que ya se visitaron. Se revisa, se saca el 1 y queda el 3. El 3, sus vecinos es el 1 y el 0, que también ya se visitaron. Y al final se revisa el 0, que era el inicial. El 0, sus vecinos es el 3 y el 4. El vecino 3 y 4 ya se visitaron, por lo tanto, la pila queda vacía. Cuando la pila queda vacía, se dice entonces que ya se visitó todo ya se visitó todo el ciclo, todo ¿no? Entonces se dice que podemos ver que la búsqueda en profundidad fue así. Fue el 0, luego el 3, luego el 1, luego el 5, luego el 4 y por último el 2. ¿Sí? Entonces, que realmente es otra manera de ver este grafo en realidad. Que es si lo bajas para acá te va a quedar así. Es otra manera de verlo. ¿Sí? Si luego de ejecutar alguno de estos dos algoritmos, alguno de los nodos no se puede conectar, entonces se dice que el árbol es no conexo, es decir, que hay nodos que no están conectados con el inicial. Entonces, aquí la pregunta es, ¿para qué sirve cada uno de los dos? De nuevo, si yo lo que quiero buscar
es cosas más próximas a mí, ¿sí? Imaginemos un caso, imaginemos en Google Maps que yo digo, a ver, me van a mandar a vivir a Tuxpan, Veracruz. Entonces, como soy bien vago, quiero saber qué lugares están cerca, ¿sí? Porque son los que me cuesta más barato para ir. Entonces, hago una búsqueda en amplitud. Es decir, o imagínense, tú vivías en Tuxpan y te mandan a San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y dices, ay, quiero saber qué lugares quedan cerca de San Luis Potosí. Entonces, la búsqueda en amplitud. ¿Cuáles son las ciudades vecinas de San Luis Potosí? ¿Cuáles son las ciudades que están conectadas con San Luis Potosí, compañeros? Recuerden un poco de geografía. Aguascalientes, ¿no? Está aquí al lado. Claro, Aguascalientes, ¿cuál más? Querétaro también, ¿no? No, También, ¿cuál sí. más? Claro que sí. Como ciudades, ¿eh? No como pueblitos, sí, porque puedes decir, bueno, Santa María del Río también, pero bueno, como ciudad, ciudad, Querétaro, Aguascalientes, ¿cuál más? Querétaro, Aguascalientes, ¿cuál más, compañeros? Zacatecas, Doc. Zacatecas. A ver, ¿han oído el término logística? Sí, pero no sé muy bien a qué se refiere. Se refiere a que tú, cómo transportas una serie de elementos para poder, el caso más común, las paqueterías. Las paqueterías lo que hacen es búsqueda en amplitud. Porque, ¿qué es lo que hacen? Imagínate que van a mandar un montón de paquetes que van para San Luis, para Zacatecas, para Aguascalientes, para Matehuala, para Lo Verde. Entonces lo que dicen es, a ver, vemos cuál es el nodo que tiene más hermanos, buscas en amplitud, y desde San Luis Potosí, ok, entonces mandamos todo a San Luis, de hecho, ya me acordé. Una vez que estaba platicando con unos muchachos de una friki plaza en León, nos decían que así es como distribuyen por amplitud los paquetes de las friki plazas, o sea, lo que hacen es lo siguiente, todo llega a Ciudad de México. O sea, de cuando llega de China y esos lugares, todo llega a Ciudad de México. Entonces, de Ciudad de México buscan ciudades que estén muy conectadas. En este caso, llegan primero a San Luis Potosí y luego de San Luis Potosí lo distribuyen a otras ciudades como Querétaro, León, Aguascalientes, Zacatecas, ¿sí? Porque sale más barato hacerlo así. Entonces, se lo digo porque a mí me dijeron, pues es que queríamos no sé qué cosa para un cosplay. Entonces te dice, mira, si vas a tal local en San Luis Potosí, ahí los guardamos. Porque yo les pregunté, los muchachos estaban en León. Entonces me dicen, si tú lo recoges en San Luis Potosí, ya no te cobramos flete, ¿sí? Entonces, pues estaba bien, ¿no? Entonces, el algoritmo, porque lo que hacen la gente de logística es algoritmo para ver cómo es la manera más eficiente de poder repartir paquetes. Pues aquí no es mucho, pero por decir en Ciudad de México, en lo que le llaman los paraderos, llegan un montón de camiones, pero un montón de camiones, y ya tiene cada uno su carril. Es como un supermercado, o sea, en cada carril dices, a ver, pues quiero ir a tal colonia, entonces buscas en qué carril están
están puestos los de esa colonia. Entonces lo que hacen es, cuando llenan más o menos un camión, sale el camión. Entonces, como hay muchísima gente, pues salen muy seguido, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo uno por uno, salen muchos. Salen, o sea, bueno, esa es otra cosa, pero en búsqueda en amplitud sería para eso, o sea, decir, ¿cuáles son los nodos vecinos? Para eso me sirve. El nodo, la búsqueda en profundidad. Imagínate que yo voy a hacer una carretera y la quiero hacer lo más larga de posible. Entonces, lo que quiero hacer en ese caso, de hecho, es que me acuerdo porque un amigo mío precisamente publicó, bueno, este, publicó ayer, bueno, un compañero, publicó ayer o antier, este, un, un mapa que se me hizo muy curioso. Yo antes de que Fabio, digo, porque me acuerdo mucho de su publicación, no precisamente esa, pero déjenme ver si aparece, creo que no. Yo me acuerdo que había publicado eso, pero fotos. Había publicado un mapa de las carreteras más largas de México, pero creo que no. Déjenme buscarle en Google, México. En imágenes. Este es el mapa. Nada más que lo cargue. Ahí va. Bueno, espero. Ok, ya, no me hizo caso. Bueno, quería. Uy, no me muestra. Aquí está. Imagínense, esas son las carreteras que salen de Ciudad de México y son las más largas. ¿Sale? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces entre búsqueda en profundidad y búsqueda en amplitud? Con sus propias palabras. Ya para irnos, por ejemplo, Noemí. Bueno, no me acuerdo si te pregunté ayer a ti, ¿verdad? Alguien que no le ha preguntado a César. En tus propias palabras, ¿cómo entiendes cuando es búsqueda en profundidad? Porque, por ejemplo, esta es búsqueda en profundidad. Si te fijas, va buscando el siguiente, del siguiente, 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 siguiente. Esta es búsqueda en profundidad y búsqueda en, aunque esta es una carreteras viejas, ¿eh? Sí fueron las primeras que se hicieron. 1936, 1950, 1957. Son las primeritas. ¿Cuál es la diferencia de búsqueda en profundidad contra búsqueda en amplitud? César, ¿sí me escuchas? César. Búsqueda en profundidad sería como que no, no me doy ni idea. De amplitudes que abarca más espacio, ¿no? Abarca más territorio, más terreno. ¿Y profundidad? Mm, no me doy una idea. Profundidad es como cuando vas buscando un camino. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué Sería podemos ver? como A ver, dime. buscar algo más específico. Buscar el último lugar que puedas encontrar. A ver, les voy a poner, por ejemplo, en un caso de un árbol genealógico. Un árbol genealógico, búsqueda en amplitud sería tus descendientes directos, es decir, tus hijos. ¿Sí?
O sea, lo que vas buscando primero son tus hijos. Y luego buscas los hijos de tus hijos. Y luego buscas los hijos de los hijos de los hijos. Ese es en amplitud. En profundidad, buscas el hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo. O sea, tu descendiente. No buscas a todos tus hijos, buscas un hijo y luego el hijo de ese hijo y luego el hijo de ese hijo. No vas buscando a todos tus hijos, nada más vas buscando uno y luego los descendientes de ese hijo. Google Maps aplica búsqueda en profundidad. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué razón Google Maps aplica búsqueda en profundidad? Imaginemos que le digo, a ver, ruta San Luis Potosí a Guadalajara. A ver, una pregunta, ¿por qué Google Maps utiliza búsqueda en profundidad? Ya para irnos. ¿Por qué no utiliza búsqueda en amplitud? ¿Por qué no utiliza búsqueda en amplitud, compañeros? Porque si fuera en amplitud, visitaría primero otros lugares antes que Guadalajara. Exacto, visitaría, por ejemplo, conexiones con Zacatecas, conexiones con Río Verde, conexiones con Santa María del Río, conexiones con Salinas. ¿Y tiene caso que busque por allá? No, ¿Por dónde debe de buscar? Ya que encuentra uno aquí, busca el siguiente, el siguiente, en este sentido. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene caso que ande buscando rutas por Aguascalientes o por Matehuala o por Cerritos? no, la verdad es que no. Entonces, ¿por dónde tiene caso que empiece a buscar? Empieza a buscar por acá y luego empieza a seguir así, 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 hasta que llega al destino. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, busca en profundidad, busca hacia el final del grafo, no busca hacia los lados. ¿Sí? Y es para este tipo de aplicaciones. Al revés, si tú dices, quiero tener un punto, imaginemos, por ejemplo, Irapuato. Irapuato, suponiendo, es una ciudad grande. Y me dice, a ver, yo puedo distribuir paquetes a Guanajuato, a San Francisco de Rincón, a Pénjamo, a Celaya y a Moroleón. ¿Están de acuerdo? Eso es una búsqueda en amplitud, porque busco sus vecinos. Ahora, si lo que busco es llegar a tal punto o hasta el fin, imaginemos que digo, a ver, de San Luis Potosí quiero llegar a la costa, al Océano Pacífico. ¿Qué método uso? ¿Amplitud o profundidad? profundidad. Exacto, profundidad. Porque de Guadalajara le sigo, ¿no? Y llego hasta Islán del Río, luego llego a Compostela y luego llego al Rincón de Guayabitos. ¿Están de acuerdo? O si no, me voy por la autopista y me voy por Ameca, Talpa de Allende y Puerto Vallarta. ¿Están de acuerdo? Eso sería por profundidad. ¿Quedó entendido o no quedó entendido? A ver, César. Tienen que aprender a explicarse, Digo, porque algún día ustedes van a ser el ingeniero y le van a tener que explicar a las personas qué tienen que hacer o qué cosas necesitan para que les ayude a ustedes. Entonces, sí necesitan, necesitan expresarse, ¿eh? E incluso, quiero suponer que no, pero a ver, ya para irnos, un minuto antes de irnos, ¿cuántos de ustedes piensa o cree que podría llegar a ser docente algún día? Nadie. Bueno, no se preocupen, yo tampoco quería. Oliver dice que sí se avienta. Ok, entonces sí tienes que ser bueno en saber explicar, ¿eh? Bueno, deberías de saber explicar, ¿ok? Sale, entonces continuamos mañana porque falta un minuto. ¿Alguna duda, compañeros? no, ninguna.
Ninguna. Ok, entonces mañana es el examen y mañana tienen que entregar las prácticas, por favor. ¿Sale? Entonces, nos vemos el martes que viene. Jesús, curioso Gracias, micrófono. ¿Qué doctor. pasó? No, gracias. Ok, sale, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos el martes. Recuerden que hay puente. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Hasta el martes, doctor. Hasta el martes. Hasta el martes, gracias. Gracias. Me hace que la clase de gente. Fernanda, ya tuvimos ya